Bueno, buenas tardes. Estamos en este tercer encuentro del conversatorio del Grupo de Trabajo Claxo de Economías Populares, mapeo teórico y práctico. Estamos finalizando este ciclo que nos ha gustado mucho hacer en estos meses tan complejos, sostener las conversaciones, sostener estos cruces entre los 8 países que conformamos el grupo de trabajo. Este, como les decía, es el tercer encuentro. El primero se llamó Crisis de Reproducción Social, Economías Populares y Tramas de lo Común. El segundo se llamó Autogestión, Infraestructura Popular y Organización Política. Y este tercero se llama Políticas Públicas, Finanzas y Economías Populares. Cada uno de estos tríos, por decirlo así, es para nosotros una apuesta de conectar temas, conectar perspectivas, problemáticas, y hacerlo de modo no evidente, ¿no? Problematizando cómo podemos agrupar, pensar, problematizar estas cuestiones. Hoy tenemos a 2 invitados del grupo de trabajo, Alex Roy y Anaí Durán, de Argentina y de Perú. Ambos, como os decía, miembros de este grupo de trabajo, ambos con inserción en la universidad, investigadores, y también ambos militantes en organizaciones políticas y en estos momentos con responsabilidades institucionales. Lo que yo querría presentar un poco es este eje y pasarle la palabra a nuestros invitados, que luego de sus presentaciones van a tener 3 comentarios por parte de Irama La Rosa, desde Venezuela, Álvaro Gallardo, desde Colombia, y Lucy Caballero, desde aquí, desde Argentina. La verdad es que nos interesa mucho, como les decía, este cruce entre políticas públicas, finanzas y economías populares. Nos interesa pensar qué vínculos existen entre economía popular y políticas públicas, cómo se estructuran esas relaciones, o sea, quiénes empujan, quiénes conquistan la posibilidad de inscribir en políticas públicas las dinámicas y las demandas de las economías populares, cómo son en ese sentido las experiencias en distintos países. Seguramente no es lo mismo las trayectorias en Argentina y en Perú, tampoco en Venezuela y en Colombia, y nos interesa problematizar justamente cómo las políticas públicas se ponen en tensión en su relación con las economías populares, sea que se trate de organizaciones estructurales como tal, estructuradas como tales, sea que se vinculen a tramas más dispersas, digamos, de lo que podemos llamar economías populares, pero también que a veces se desbordan como economías precarizadas. Nos interesa pensar cuáles son, por ejemplo, algunas de esas políticas públicas específicas, disposición de redistribución como renta, como salario social, como salario feminista, como utopía y horizonte, y en ese sentido volver a problematizar qué tipo de redistribución de la riqueza son capaces hoy las políticas públicas, en qué sentido esas políticas públicas se ven exigidas, como les decía, por las luchas y por las dinámicas organizativas de las economías populares, qué tensión tienen en su inscripción en el Estado. Me parece que un debate clásico que vuelve una y otra vez en los momentos de crisis es, bueno, ¿cuál es el rol del Estado y en particular del Estado en América Latina frente al momento actual y en particular qué modos de relación bueno, son varias cuestiones que nos parece importante de este cruce entre economías populares, en fotografía provisionamos desde el grupo de trabajo en pandemia, analizando distintas situaciones, desde el hecho de que varios de los protocolos de intervención del propio Estado, de las propias políticas públicas frente a la crisis del COVID, surgían del saber y de las prácticas de las organizaciones sociales, hasta la pregunta más dilemática de cómo estas organizaciones son también por momentos la capacidad del Estado de aterrizarse en algunos territorios con cierta perspectiva de
gubernamentalizar esos territorios y a la vez cómo esas políticas públicas también inscriben conquistas y demandas de esos mismos territorios. Parece que esa tensión es un poco clave desde nuestra perspectiva de análisis y estaría bueno ampliarla y profundizarla. Un punto de interés y de investigación de nuestro grupo es la cuestión de finanzas, es decir, qué significa pensar la explotación, lo que llamamos la explotación financiera, las políticas de endeudamiento, cómo se relacionan entonces las organizaciones sociales y las políticas públicas frente a una realidad generalizada de endeudamiento, sobre todo en los sectores más precarizados. ¿Qué pasa con las transferencias monetarias que hace el Estado como política de inflación y de crisis y dolarización encubierta muchas veces de nuestras economías? Es decir, la dimensión de una proliferación de endeudamiento y de explotación financiera, para decirlo de manera más amplia, nos parece que es clave como tercer eje que, de nuevo, problematiza y tensiona un poco a qué le podemos llamar políticas públicas hoy, cuáles son las capacidades de intervención del Estado, con qué actores se relaciona ese Estado a la hora de intervenir y cómo estas cuestiones van adquiriendo ciertas características particulares en un momento tan acuciante como el actual. Todo esto, y con esto termino, se inscribe también en pensar y discutir algo que lo venimos haciendo desde la presentación del informe, que es, bueno, cuál es el horizonte político de esta inscripción también de las organizaciones que se reivindica parte de estas economías populares en relación a las políticas públicas y más allá de las políticas públicas. ¿Qué significa que son al mismo tiempo parte de la gestión? Bien, una serie de coyunturas políticas que nos interesa pensar en relación a una forma que, como desde el grupo venimos trabajando, las economías populares representan una forma de reproducción social de las mayorías en nuestros países, ¿no? Y esa forma de reproducción social está permanentemente en disputa, está permanentemente tensionada y resiste políticas de empobrecimiento global, intenta formas de lucha y de reconocer territorios que han sido, digamos, fuertemente despojados, ¿no? Entonces, tramas interconexiones de alta complejidad nos parece que siempre son espacios de aprendizaje, de intervención política y, bueno, por eso nos interesa permanentemente seguir con estos mapas provisorios y debates en tiempo real de lo que está aconteciendo. Así que esta era un poco la presentación que yo quería hacer de este cruce de ejes y de conceptos que nos están escuchando. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Cualquier cosa me hacen signos si se congela la imagen o la palabra. Ya vendrán los GT presenciales con intercambio de palabras y de cuerpos. Por ahora vamos por esta modalidad. Yo, mientras escuchaba a Vero, modifiqué de alguna manera algunas cuestiones que quería plantear. Porque me parece que sería bueno poner sobre la mesa la identificación de tres grandes límites. O sea, quisiera empezar por una conclusión, que creo que hay tres grandes límites de la politicidad habitual en América Latina y por lo menos en Argentina, del modo de gobernar el mundo popular o los mundos populares. Esos tres límites lo voy a significar en tres situaciones. Primero, este fin de semana tuvimos en varias cárceles de la provincia de Buenos Aires motines. El lunes estuve en una de esas unidades penitenciarias, en la cual tenemos un centro universitario, y el jefe de la unidad penitenciaria, en llanto, un tipo de 55 años, decía: nunca vi en mi vida tanto desborde de violencia.
Para mí eso es un gran dato etnográfico y un gran dato político. Esta situación no es una situación que pareciera limitarse al problema de la contención, que suele ser el modo en el cual muchas veces la política piensa el mundo popular en situaciones de crisis, cómo contener. Este hombre manifestaba un desborde violento como nunca había visto, y les puedo asegurar que era un testigo que ha visto otras cosas en su vida. Escena 1. Escena 2. Cuando empieza la pandemia, el gobierno argentino decide lanzar el ingreso familiar de emergencia. Hubo una serie de discusiones internas del gobierno para saber si esa era la mejor modalidad para intervenir. Nosotros teníamos otras propuestas, perdimos en la pulseada y se impuso ese ingreso familiar de emergencia. Al inicio, las perspectivas del gobierno es que hubieran 3,5 millones de demandas de IFE. Hubieron 11 millones de demandas y finalmente 9 millones de beneficiarios. Eso que nos da un límite de los imaginarios que el propio Estado tiene sobre el mundo popular. Una crisis de la imagen, de lo social. Y el tercer gran límite tiene que ver, diría, con la discusión que se generó en Argentina entre salario social complementario, ingreso universal, ¿no? En el cual hemos visto un debate que surgió básicamente de un sector del campo político y del campo intelectual, pero que no correspondía para nada a las demandas de las organizaciones populares mayoritarias que estaban en ese proceso. Es decir, creo que hay un límite en la estructuración de las demandas que tienen que ver con una crisis de los dispositivos de escucha del mundo popular. Entonces empiezo por ahí, porque estamos en esta charla en un momento en el cual, por lo menos en Argentina, está empezando a visorarse una, no sé si el fin, pero por lo menos una tregua en el proceso actual de la pandemia, y donde gran parte de las políticas sociales que venían planchadas, reprimidas o muy mediatizadas, van a salir a la luz. Entonces, en ese sentido, me parece que poner en perspectiva lo que voy a tratar de plantear ahora, en perspectiva del presente, me parecía clave. Lo que quería, entonces, en ese sentido, ahora volver hacia atrás y dar cuenta de cómo nosotros, en términos académicos y políticos, pensamos el proceso histórico de instalación de la economía popular como categoría y como práctica, como un conjunto de prácticas, categorías y prácticas que están en pugna permanente, pero que creo dan cuenta de una manera en la cual se fue conceptualizando una praxis, y esa conceptualización de esa praxis se puede establecer en 3 grandes momentos. El primer momento, y lo digo en particular para aquellos que no conocen necesariamente el proceso argentino, surge a mediados de los años 90, en 1995, a partir del origen del movimiento piquetero, en Cutralcó, donde hay una operación fascinante, que es una operación de separación conceptual entre empleo y trabajo. Es decir, se instala desde los movimientos la idea de que hay trabajo aunque no haya empleo, de que hay trabajo aunque haya desempleo o desocupación. De ahí en ese momento los movimientos de trabajadores desocupados. Ese es un primer gran momento de la economía popular. Un segundo momento, después de la crisis del 2001 y cierta inicio de articulación entre algunas grandes organizaciones y el gobierno, es un momento en el cual los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular primero empiezan a estructurar la categoría como categoría política de su práctica, pero también empieza a fortalecerse la idea de trabajadores que tienen una potencia autónoma de trabajo y de producción. Es decir, de la posibilidad de trabajar sin patrón y de generar su propio trabajo.
Y diría también la consolidación de la crisis del modelo industrial, la consolidación de la crisis del imaginario del regreso al mundo industrial. Eso es un segundo momento, la conciencia de una potencia autónoma de trabajo y producción. Y un tercer momento, que es un momento que está en curso, que diría, se podría formular de manera siguiente: a pesar de ser trabajadores desocupados y trabajadores sin empleo y trabajadores sin patrón, no dejan de ser trabajadores que están en una relación de explotación. Y una relación de explotación, nosotros usamos una categoría que viene del sindicato ladrilleros, una explotación que está en vinculación con lo que llamamos un patrón oculto. Es decir, que lo propio de la economía popular no es una desvinculación, sino la disimulación de una relación social de explotación. Y eso, diría, es el proceso que está en curso. ¿Cómo hemos llevado adelante esa discusión para instalar la idea de que había una relación social de explotación en trabajadores sin patrón? Lo hicimos desde el análisis de la explotación financiera. Y eso en particular en trabajos con Pablo Chena, en conversaciones con Verónica Gau y otros compañeros y compañeras, pero que ha sido un elemento fundamental para instalar justamente la idea de que los trabajadores de la economía popular y los trabajadores de la economía popular no eran masa marginal, en el sentido de que supuestamente no cumplían ninguna función desde el punto de vista del capital. Nosotros demostramos que cumplían una función desde el punto de vista del capital, que era básicamente, por lo menos, estar endeudados, estar en una relación asimétrica con acreedores, con tasas de intereses que duplicaban o triplicaban las tasas de intereses más altas de los sectores medios o los sectores altos. Y eso para nosotros fue fundamental, porque eso es lo que permitió ir a esa definición que en este momento estamos trabajando de economía popular, que es justamente trabajadores que no tienen un empleo, que no están en relación de dependencia, trabajadores sin patrón, pero sin embargo trabajadores con patrón oculto. Diría, por otra parte, como todos los trabajadores, porque cada trabajador puede tener, digamos, un patrón visible y un patrón oculto, porque casi todos tenemos como patrón oculto el capitalismo financiero internacional y nacional. Por lo menos eso ocurre en Argentina, en un país sobreendeudado, donde cada deuda externa se paga a través del dinero fiscal que pagamos con nuestro trabajo, con lo cual la relación de explotación será intermediada, pero existe. Esa caracterización de la economía popular nos ha llevado entonces a una modificación institucional, a una propuesta política de modificación institucional que se vota en diciembre de 2016 en la Ley de Emergencia Social, una ley mal nombrada de emergencia social porque disimula que básicamente corresponde a un proceso de institucionalización de la economía popular que tiene dos grandes innovaciones: la creación del salario social complementario y la creación del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. ¿Por qué son dos grandes innovaciones? Porque va en el sentido de laboralizar la política social. ¿Y en qué consiste laboralizar la política social? Es transformar el sentido de la relación de deuda entre Estado y trabajadores. En el sentido de que un beneficiario de una política social desde la perspectiva del Estado es alguien que le debe al Estado a través de lo que en el Estado se llama las contraprestaciones. Es decir, es una gramática sobre qué se funda esa idea del salario social complementario, que es justamente la valorización. De ahí, efectivamente, que la agenda de la economía popular y la agenda de parte de la economía feminista se conecta en el sentido de políticas de visibilización y valorización de lo invisibilizado y de lo no valorizado. Eso fue la agenda del salario social complementario. Esa agenda sigue vigente, todavía subjetivamente se sigue pensando en los salarios sociales como planes sociales, pero están dadas las condiciones institucionales para que eso se lleve adelante. Después, si quieren, podemos volver sobre la discusión sobre el salario social complementario y en particular su diferencia con el tema del ingreso universal o sobre todo de la renta universal, que es la discusión que hubo y que hay en Argentina. Lo de RENATEP
el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, es una política que no se implementó y que estamos implementando en este momento, y que tiene que ver justamente con llevar adelante un proceso de registro, de visibilización, en un contexto, como les decía, donde el IFE, digamos, sorprendió, entre comillas, la clase política y el Estado, y donde nosotros ya planteábamos que había, cuando se lanzó el IFE, nosotros nos quedamos cortos igual, vaticinábamos que iba a haber 8 millones de inscriptos, nos equivocábamos por 3 millones, pero estábamos mucho más cercanos, digamos, que las evaluaciones que surgían de qué, de las deducciones del análisis de la encuesta permanente de hogares que llevan adelante el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Entonces, ese registro tiene que ver con visibilizar y dimensionar una población. Dimensionar una población que, por otra parte, desde el punto de vista de la relación con el Estado, solamente el 10% de esa población tiene algún tipo de salario social complementario. Porque cuando se inicia el gobierno el 10 de diciembre, había 550.000 planes sociales o salarios sociales complementarios sobre una población de 5 millones y medio de la economía popular, ¿no? Entonces había una idea de visibilizar y de identificar ese universo masivo de la economía popular para poder registrarlo y tener políticas. Bien. Entonces, registrar esa población, registrarla en función de ramas de actividades. ¿Cuáles son las grandes ramas de actividades que se identifican en Argentina? Son el reciclado, los trabajos del cuidado, esencialmente feminizado, trabajo sociocomunitario, esencialmente feminizado, trabajo textil, agricultura familiar, trabajo de venta en el espacio público, trabajo de pequeña obra pública y la rama de las empresas recuperadas. Todas esas ramas constituyen, ¿no?, distintas ramas de la economía popular que se registran a través de justamente una serie de categorías que fuimos construyendo y que todavía seguimos construyendo y ampliando. Y la idea de registro, entonces, y viene ahí al caso la cuestión de la relación entre Estado y economía popular, el registro pretende ser una gran herramienta de mediación entre capital y trabajo. Y asumir, entonces, que los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular están inscritos en múltiples formas de relaciones sociales con el capital. Por lo menos 5. Relación fiscal, relación financiera, relación laboral, relación comercial y la relación de los saberes. Y el registro pretende mediar en cada una de esas relaciones, ¿no? En lo fiscal, ¿por qué? Porque los trabajadores de la economía popular y las trabajadoras de la economía popular, contrariamente a lo que se dice, se pagan impuestos indirectos, y en el caso de que tengan un monotributo, que es un sistema fiscal que hay en Argentina, si pagan monotributo, los monotributos más bajos son los más regresivos en términos proporcionales de los monotributos más altos. Entonces, hay una mediación fiscal, hay un pago de impuestos, pero es un impuesto regresivo, con lo cual nuestra función desde el registro, ahí me pongo en funcionario, ¿no? Me hago refuncionario. Nuestra función como registro es buscar formas de tener un sistema fiscal acorde a la realidad productiva de la economía popular. Y eso incluye también pensar formas organizativas propias de la economía popular. Lo segundo tiene que ver con la mediación en la relación con el sistema financiero, es decir, no solamente la agenda de la bancarización, sino el acceso a créditos productivos a través de un fideicomiso, o sea, un crédito no bancario, que permita tasas de intereses a costos bajos o subvencionados. En esa línea estamos trabajando ahora. En lo laboral, en la mediación laboral, está la política de los salarios sociales complementarios, que es una política todavía que se queda corta en relación a nuestras ambiciones, porque digamos, el valor de referencia es el salario mínimo vital y móvil, que es muy bajo en Argentina, y la idea es, si quieren, que el trabajo de la economía popular, o los trabajos de la economía popular, son trabajos que tienen una historia social y política corta. Nosotros pretendemos establecer una historia social y política de los salarios de la economía popular. En lo comercial consiste en la medida de lo posible, eliminar los intermediarios parasitarios. No todo intermediario es negativo, pero hay muchos intermediarios parasitarios dentro de la economía popular. Y en cuanto a saberes, estamos llevando adelante todo un proceso de certificación y valorización de saberes existentes, en particular en lo que tiene que ver con la economía del cuidado, ¿no? Se llevó adelante una serie
de proceso de certificación de saberes y de complementariedad de saberes. Y eso, como todo proceso laboral, forma parte del proceso de valorización de los trabajos. Todo eso para describirle, digamos, la política que se lleva adelante desde el punto de vista desde el Estado. Desde el Estado y conducido por dirigentes de organizaciones sociales. Y ahí voy a un punto. No sé cuánto tiempo me queda, Vero. Ya debo estar cerca, haber agotado, ¿no? Quiero... ¿5 minutos? 5 minutos, sí. Eso me lleva a una cuestión desde el punto de vista del Estado y de las tensiones entre Estado y organizaciones. Hay una figura que perturba y que es movilizado permanentemente, en particular desde la derecha, que es la idea de cómo pueden estar de los dos lados del mostrador, ¿no? Que es una figura nefasta que proviene de la ciencia política más liberal, que supone una separación entre Estado y sociedad. Ahí nosotros lo que planteamos justamente es una puesta en crisis de la separación entre Estado y sociedad y llevar adelante de facto la constitución de un Estado social, un Estado guión social, que no es el estado de bienestar, sino que es un Estado que incorpora sus propias mediaciones sociales desde una lógica que no es la lógica de una incorporación diluyente, sino de una incorporación en un pliegue. Es el pliegue en sentido más deleuziano del pliegue, es decir, esa figura de una organización que está adentro y que a su vez está afuera, con la idea de que en la mediación entre capital y trabajo no le sobra Estado a las organizaciones para organizar ese conflicto y no le sobra organización al Estado para organizar ese conflicto. Eso por lo menos es una de las razones de esa articulación entre Estado y organización, que por otra parte, supuestamente, desde el punto de vista jurídico y político, ambos espacios, tanto el Estado como las organizaciones, no se encuentran los dos lados del mostrador, sino que trabajan a la producción de lo común o a la producción de lo social. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos tensionando esa separación liberal entre Estado y sociedad para recomponer esa figura de Estado social, que es un Estado con sus pliegues y que permite justamente la articulación entre saberes. Saberes estatales, saberes académicos, saberes burocráticos, saberes sindicales de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, saberes de las organizaciones, saberes políticos. Y eso implica, digamos, una estatalidad, que es una estatalidad que se funda sobre justamente un no saber del todo, un no saber como punto de partida de una articulación entre saberes. Nosotros, en ese sentido, me parece que ahí hay algo también para poner sobre la mesa, que tiene que ver con los modos de producción de derecho en relación a la economía popular. ¿Por qué? Porque como nueva forma de conflicto capital-trabajo, como nuevas formas de conflicto capital-trabajo, donde lo financiero tiene una centralidad en la identificación del patrón oculto, pero también en la convocación del Estado como mediación entre capital y trabajo, es fundamental generar una nueva forma jurídica, una forma jurídica que no tiene que ver solamente con la expansión de los derechos preexistentes, que es la lógica más liberal de dar derechos, sino con la lógica de la creación de derechos desde una institucionalidad popular que tiene que ver justamente con la identificación de nuevos conflictos y de producción de normas sobre la base de esos nuevos conflictos. Eso, diría, es otra gran tensión que hay entre Estado y organizaciones. Una primera tensión que tiene que ver con diluir esa distinción entre Estado y sociedad a través de la figura del pliegue, una tensión en torno a los saberes y sus articulaciones múltiples, y una tensión desde el punto de vista del derecho, es decir, cómo producir nuevos derechos sobre la base del conflicto y no solamente ampliar derechos existentes o preexistentes de una institucionalidad de un capitalismo que está radicalmente en crisis. Bueno, esos eran algunos elementos que quería plantear como panorama de discusión para abrir el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Le pasamos la palabra a la segunda panelista, Anaí. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenas tardes a todos. Gracias, Alexander. Creo que hay cosas muy interesantes con las que podemos dialogar aquí desde Perú.
Yo quería empezar tratando de ubicar esta discusión en lo que viene siendo el actual momento de crisis muy grave que vive Perú, además a puertas ya de un nuevo proceso electoral, y que se conecta con otro momento de crisis muy grave que vivió en el 92, que podemos considerar como el momento fundacional del proyecto neoliberal a la peruana, que supuso toda una reorganización frente al manejo del Estado, de la economía y del relacionamiento con los sectores populares, ¿no? Creo que ahí hay algunas claves muy importantes que van a influir mucho en lo que es no solo la organización económica, la relación con el trabajo, por ejemplo, eso es algo clave que de pronto en Perú se diluye, la relación trabajo-trabajador, además con toda la carga de subjetividad política que significa asumirse trabajador, y las secuelas de la pandemia, digamos, en términos de activar cuestionamientos más de fondo al modelo, ¿no? En esa línea yo quería centrarme primero en este relacionamiento entre las actuales políticas de gobierno respecto a los sectores populares, relacionadas, por un lado, con dos ejes de gobierno, ¿no? Por un lado, la gestión de una enorme informalidad, que tiene que ver además con un discurso de éxito, de emprendedores. Por otro lado, el relacionamiento desde la subsidiariedad, desde la política de inclusión, que se trabajó con mucha fuerza los últimos años. Y por último, la relación con todas estas, digamos, iniciativas populares, económicas, que han estado presentes de modo latente en la sociedad peruana, pero que se han podido reactivar y que están abriendo cuestionamientos de fondo al modelo, ¿no? En esa línea es cuestionar un poco, problematizar un poco este neoliberalismo a la peruana, que se fue implementando los últimos casi 30 años, ¿no? Con sus secuelas de precariedad, de informalidad, que supuso, por un lado, esta imposición de los preceptos del Consenso de Washington, ¿no? Con toda secuela de liberalización y desregularización, pero también esta otra parte del Consenso de Santiago, de las políticas subsidiarias, ¿no? De las transferencias condicionadas, los créditos comunitarios, sobre todo a organizaciones de mujeres, ¿no? Y que va a configurar una sociedad altamente tolerante a la informalidad, ¿no? Con subjetividades políticas muy afectas a el emprendedurismo, ¿no? Con un desclasamiento, digamos, en términos de anular estas identificaciones más de clase trabajadora, campesina, etcétera, y que sobrevivió desenvolviéndose entre esa desprotección social y la sobrevivencia al día a día, pero que vio un límite concreto y claro en este momento, en este año, básicamente con el fuerte impacto que tuvo aquí que sigue teniendo, ¿no? la pandemia, y que coloca a Perú como uno de los países en el mundo más afectados en términos de muertes, contagios y también en términos económicos, ¿no? De caída del PBI y del empleo. En esa línea es un poco lo que quería empezar, y en primer lugar, entrando un poco a ver este marco de neoliberalismo a la peruana, ¿no? Y que nos remite además a personajes fundacionales que han vuelto a escena. Tenemos a Hernando de Soto ahora como candidato presidencial, aglutinando los votos que ha perdido el fujimorismo ante la crisis que ha ido sufriendo por los escándalos de corrupción, y como uno de los varios candidatos orgánicos de la derecha peruana que buscan darle un nuevo aire a este modelo que, como decía, se ha presentado a todas luces incapaz de asegurar la vida de las personas, ¿no? De pronto, en medio del peor momento de la pandemia, se reveló que Perú tenía 71% de empleo informal, ¿no? Entonces era como una cifra estadística que venía apareciendo anualmente en los periódicos y que más o menos se manejaba, pero de pronto ese era el gran descubrimiento de la pandemia. Tenemos 70% de población informal, casi 12 millones de la población económicamente activa, que sobrevive al día, se recursea, es la palabra que usamos acá, y que no puedes mandar a su casa en cuarentena porque simplemente no consigue qué comer, ¿no? Ese fue un poco el gran debate de la cuarentena, que trataba justamente de que la gran mayoría del país no podía, pues, hacer una cuarentena, ¿no? Y que nos lleva justamente a replantear este hito fundacional del consenso peruano hegemónico ahorita en crisis,
de cómo gestionar un país de emprendedores, ¿no? Si algo tuvo, si consiguió este éxito el modelo peruano, digamos, el 92, fue justamente que en un momento de shock, para usar el término, en el 92, en un país sumamente afectado por el conflicto armado interno, que significó no solamente una derrota de las organizaciones militares, sino una represión a las organizaciones populares, y además de la hiperinflación que se heredaba del gobierno aprista, digamos, hubo un amplio margen de discrecionalidad para que los distintos sectores de la derecha confluyeran en vender un modelo de ciudadanía y de organización del Estado y de la economía que ponía en el centro ya no al Estado y los deberes frente a la sociedad, sino más bien al emprendedor, ¿no? La figura del ciudadano desaparece y se empieza a poner en el centro esta idea del emprendedor. De hecho, el trabajador, y esto me parecía muy interesante de lo que hablaba Alexander, no es una categoría política, no es una categoría ni siquiera de identificación y de subjetividad, ¿no? Va perdiendo peso, va terminando siendo el trabajador formal, este 30 o 20% que ha conseguido el privilegio de tener un trabajo estable, y más bien las sociedades, ¿no? Esta literatura que va a surgir desde el otro sendero y el Instituto de Libertad y Democracia, ¿no? Que va a poner casi al Estado como un enemigo del peruano que quiere salir adelante, ¿no? De hecho, hicieron una performance muy famosa en los 80 de juntar todos los papeles que pedía el Estado para que un peruano pudiera hacer una empresa, ¿no? Y claro, empapelaron casi toda la avenida Bancay, que es una avenida bastante grande, digamos, como Corrientes, para hacer la comparación, ¿no? Entonces, el Estado era más bien el enemigo que no dejaba surgir al ciudadano, al emprendedor, al peruano promedio, ¿no? Entonces, este discurso va a ir calando muy hondo, como decía, además, en un momento de repliegue de las izquierdas, de los discursos alternativos, ¿no? Una sociedad muy impactada por lo que fue el conflicto armado, y va a poder avanzar, ¿no? Y se va a ir conformando esa idea de la nueva clase empresarial del micro y el pequeño empresario, ¿no? Que como hemos visto ahora, como decía, encubre una gran precariedad y desprotección, pero, digamos, es lo que va a ir asumiendo centralidad y hegemonía, ¿no? El Estado promotor de la inversión privada, el cambio constitucional que permite eso, y este discurso de ciudadano emprendedor que va a ir calando muy fuerte en los sectores populares, ¿no? La figura del trabajador, como decía, se encuentra completamente soslayada, y el éxito individual como la medida de la posibilidad de salir adelante en la sociedad, ¿no? Entonces es una hegemonía de un neoliberalismo popular en la medida que se arraiga en los sectores populares, que logra disputar digamos, estos sentidos comunes, ¿no? Especialmente contrario al Estado. Como decía, el Estado debe reducir al máximo su intervención, ¿no? El Estado se vuelve más bien un estorbo, y los sucesivos gobiernos lo van asumiendo así, ¿no? De hecho, toda la arquitectura estatal, la gobernabilidad que constituye el neoliberalismo se orienta a eso, ¿no? Una tecnocracia despolitizada que se relaciona con las economías populares, o para dejarlos hacer, ¿no? Que sean sus propios jefes, que se recursen, como decimos aquí, o brindarles créditos de alguna medida por el lado de las microempresas, pero que, como vamos a ver también, la categoría de microempresas termina encubriendo muchos pequeños negocios familiares de 4 o 5 personas con relaciones de explotación y sobreexplotación familiar, que se cruzan además con redes familiares y provincianas, etcétera. Pero, como digo, es el eje de este relacionamiento con los sectores populares, dejar este marco de acción para los emprendedores, ¿no? Sin que tenga ni un discurso, ni una narrativa, ni una práctica potente que pueda hacerle frente, ¿no? Entonces, los sectores populares van a ser, por un lado, emprendedores, o por otro, más adelante, cuando se dan cuenta que no se está pudiendo que todos sean emprendedores, pobres a focalizar, ¿no? Y ese es el otro gran eje de política pública de relacionamiento con los sectores populares que los sucesivos gobiernos neoliberales desde el 92 han ido desarrollando, ¿no? Matices más, matices menos. Es un poco, como decía, estos dos grandes ejes, ¿no? La figura del emprendedor, por un lado, como decía, y por otro, el pobre, ¿no? O sea, de hecho, del 2012, que se crea el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, se crea el sistema de focalización de hogares,
que tiene la tarea justamente de focalizar los hogares pobres, ¿no? Anulando incluso otras identidades, ¿no? Una idea de inclusión basada en la ejecución de programas sociales de carácter focalizado para atender a determinado grupo de población que para empezar se tenga que definir como pobre o vulnerable, ¿no? Entonces ahí se clasifican pueblos indígenas, sectores urbanos marginales, madres solteras, en fin, la categoría pobre se va a volver una categoría para organizar también la sociedad y la redistribución de los subsidios, ¿no? Y bueno, ahí las organizaciones sociales además se vuelven y las organizaciones populares se vuelven un sostén de esta política de focalización, tienen que dar aval de que las personas son efectivamente pobres, y van así pudiendo redistribuir determinados programas sociales, ¿no? Hay algunos programas que además son fuertemente feminizados, ¿no? Los programas de transferencia condicionada, el programa Juntos, que entrega $100 a las mujeres, ¿no? A cambio de que lleven a los hijos a la escuela, que garanticen salud, etc. También programas de crédito agrario para pequeños agricultores, ¿no? Que también son vistos desde esta lógica del agricultor empresario y no desde, por ejemplo, el apoyo al campesinado, como había sido antes, ¿no? Con el Banco Agrario y otras políticas que tenían como eje el sujeto campesino, ¿no? Ahora es la unidad agraria como empresa, ¿no? Y estos distintos sectores vulnerables que van a ser vistos además como una población excluida frente a una sociedad que está creciendo, en un momento además de crecimiento económico, con los altos precios de los commodities, y que hay que incluir porque son un excedente, ¿no? Hay que ver cómo se suman a estos ejes, estos estructurandos de la sociedad, porque además hay una incapacidad de generar empleo, ¿no? Una incapacidad de generarles empleo, por lo tanto se les subsidia, y también una incapacidad para hacerlos emprendedores exitosos, ¿no? Son un excedente bastante amplio que, como vamos a ver en este año, en medio de la pandemia, se reveló una situación pues muy, muy grave, ¿no? Que ha cuestionado, como decía, ha puesto mucho más en tensión esta vigencia del modelo, ¿no? Entonces, con estos grupos vulnerables, con este excedente, que lo que se trataba era incluir a una sociedad que supuestamente ya estaba en ascenso y en vías de desarrollo y a punto de entrar al auge, se destinaban estas distintas ayudas, ¿no? Una serie de programas sociales organizados por el Ministerio de Inclusión Social, verificados por el sistema de focalización de hogares, porque cada cuanto el escándalo era que se coló a alguien que no era tan pobre como debería serlo, y también, y esto también produciendo lógicas muy perversas en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos indígenas amazónicos con los que yo trabajaba mucho tiempo, esta idea de que la organización indígena avale quién es más pobre que el otro, ¿no? Para que pueda acceder, por ejemplo, a un programa de educación en la ciudad, como Beca 18, o un programa alimentario, etcétera, ¿no? O sea, el respaldo de la organización social para verificar qué familia es más pobre que la otra, ¿no? Entonces, digamos que esta forma de relacionamiento y de gobernabilidad, que el Estado ha sido muy estricto en mantener, como vamos a ver más adelante, incluso en esta situación de emergencia que hemos vivido, ¿no? Las dos formas de relacionamiento entran en crisis y finalmente van a terminar configurando un escenario de desprotección muy grande, ¿no? Esta es la parte que quería entrar ahora, y que quería acabar además pasando un video que acaba de sacar el gobierno, que es muy, muy ilustrativo de cómo ve a los sectores populares, ¿no? Como en medio del desastre y la desgracia que estamos viviendo, insisten que tienen que salir y ser emprendedores y buscarse esta vía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la pandemia? ¿Qué pasa este año? ¿Qué pasa con estas dos lógicas que habían ido afirmando durante casi 30 años, desde el 92, que imponen el modelo con el cambio constitucional incluido, ¿no? ¿Qué pasa con los emprendedores y con los pobres, ¿no? Que ya hemos visto no son necesariamente lo mismo, aunque estén siempre traslapados, ¿no? ¿Qué pasa? Que, por un lado, como decía, ante el fracaso de las medidas de contención sanitaria, con una población tremendamente informal, con 70% de población informal, ¿qué hace el Estado? Pues el gobierno tiene dos líneas de respuesta. Por un lado, Reactiva Perú, que es un superprograma que incluye el 12% del PBI, del Producto Bruto Interno, casi 30.000 millones de soles, 8.000 millones de dólares, que es el programa que presenta como el programa bandera todo lo que había ahorrado el Perú, que no estaba endeudado, a diferencia de Argentina, que había ahorrado durante el superciclo de los commodities. Es el momento de usarlos, ¿no?
¿Y dónde los va a usar? En este programa de Reactiva Perú, que ha gastado ya casi la mayoría de sus fondos vía el Banco Central de Reserva, y que a quién se los ha entregado, a las grandes empresas y transnacionales. ¿Por qué? Porque las micro y medianas empresas no son sujetos de crédito, ¿no? Y como son créditos bancarizados, pues quedaron fuera, ¿no? De estos 30.000 millones de soles para las micro y pequeñas empresas, sino apenas 300 millones de soles, ¿no? Y a las familias, y aquí viene la terquedad del gobierno de insistir en la política de focalización, la entrega de un bono focalizado, ¿no? No podía, pese a tener, como decíamos, una población informal tan grande, cómo disciernesen, además, en un momento de emergencia, a quién le corresponde un bono de pobres y a quién no, ¿no? De hecho, muchas otras organizaciones políticas de izquierda, en fin, se propuso una especie de salario, una renta básica universal, ¿no? Que pudiera asegurar por lo menos durante 3 o 4 meses a esta mayoría de población que estaba en una situación de precariedad absoluta, un ingreso básico, ¿no? Pero no, el gobierno insistió en esta lógica de focalización y se puso a contar pobres en medio de la pandemia para entregar algo de $120, ¿no? A un universo de familias, además, sumamente reducido, que tuvo que ir ampliando. Y obviamente, entre lo que focalizaba, pasaba el tiempo, y a la fecha apenas han entregado el 70% de esos bonos que anunciaron en marzo, ¿no? Entonces, de estos 30.000 millones de dólares que se anunció para reactivar la economía, 4.000 han ido a estos bonos de focalización a las familias más pobres, 8.500 millones de dólares se han ido a las grandes empresas, y la gran mayoría de la población, pues, nuevamente sigue buscándoselas como puede, ¿no? Y justamente esta necesidad de buscárselas como puede, que ha abierto, como decía al comienzo, líneas de discusión grandes en la escena política y en la sociedad. Creo que es parte del momento de crisis que se empiece a discutir este tema de la desprotección del Estado, de lo inviable de una economía tan informal y de la necesidad de volver a los vínculos comunitarios y a estas economías alternativas, estas formas de organización más basadas en la solidaridad y la reciprocidad, que han tenido que ser reconocidas también por el Estado, ¿no? Por ejemplo, la alimentación misma, ¿no? Las ollas comunes que se han empezado a implementar en distintas zonas urbanas, ¿no? Y que han tenido que ser reconocidas en el presupuesto público para el 2021 porque la gente no tiene que comer, ¿no? Entonces, en las zonas urbanas populares, las ollas comunes, que son como cocinas populares, han sido ya incluidas en el presupuesto público para que las mujeres, que son las mujeres las que cocinan en las ollas comunes, tengan un presupuesto para organizar esta subsistencia, ¿no? Y creo que esto es una línea interesante de seguir, porque, como decía, hay una vuelta a los vínculos comunitarios que fueron tan atacados por la imposición del modelo, ¿no? Y por el éxito mismo del modelo. Entonces, esta vuelta a lo comunitario, a la posibilidad de una economía alternativa, que no es lo mismo que una economía informal y precarizada que se impuso desde esta lógica del emprendedor, ni es lo mismo que la autoidentificación y la focalización del pobre, creo que puede tener más espacio, ¿no? Y esto quizá es uno de los ejes de debate que pueden seguir a lo que va haciendo esta crisis, ¿no? Las distintas dinámicas que se activaron desde esta organización de los recursos, un poco nuevamente a costa de sobrevivir con un Estado que no los atiende, pero sí desplegando un margen de autonomía que ha permitido, como decía, poder poner en tensión estos ejes del neoliberalismo peruano que fueron tan exitosos, ¿no? Entonces, cuestionar, por ejemplo, el rol del Estado, un Estado que se desentendió, que dejó hacer, que se dedicó dejó hacer a las grandes empresas y dejó la desprotección a todos estos supuestos emprendedores, pues que no lograron el éxito ni salir adelante y que se vieron en esta situación de desprotección tan grande, ¿no? Entonces, estas iniciativas autogestionarias, que creo que sí se requiere después de esta emergencia, además, mirar con mucha más profundidad, ¿no? El caso de las mujeres, por ejemplo, de toda la agricultura ecológica en las afueras de Lima, que creo que ahí hay toda y en los valles de las grandes ciudades que sobreviven, ¿no? Y que apelan además a los vínculos organizativos, a toda esta venta comunitaria, ¿no? En las ferias que se pueden instalar, ecológicas que se pueden instalar en las ciudades. Esto, por ejemplo, ha sido algo
que hemos visto con más fuerza, además en medio del debate de no comprar en los grandes supermercados, porque además de estar más expuestos a la contaminación del virus, también lucran con los precios, ¿no? Entonces, toda esta serie de iniciativas que vuelven a retomar lo comunitario, que ponen en tensión estos dos grandes ejes de identificación y de relacionamiento que tienen que ver con la informalidad pseudoemprendedora y con la focalización de los pobres, creo que pueden abrir un momento de mayor crítica y de mayor alternativa para cuestionamientos incluso constitucionales, ¿no? En el caso peruano hemos visto con mucha expectativa lo que pasaba en Chile. De hecho, claro, tenemos que cuestionar una constitución que también tiene un origen autoritario y que también impuso un modelo de sociedad y de Estado de espaldas a los derechos de la gente, ¿no? En esa línea, la última encuesta que se hizo, que incluyó por fin, porque nunca las encuestadoras incluyen la pregunta sobre la aceptación de un cambio de constitución, ya un 52% de personas está a favor de un cambio de constitución, y a partir de una asamblea constituyente, lo que no es poco, ¿no? Esta constitución no fue aprobada por una asamblea constituyente. Entonces creo que sí es un momento importante para mirar cómo entran en tensión estas formas de relacionamiento del gobierno, la economía, cómo podemos volver también a otros ejes que en el caso peruano han sido muy dejados de lado, ¿no? Esta idea del trabajador que produce riqueza, que paga impuestos y que necesita también una contraprestación de parte del Estado, acá no ha estado presente, ¿no? Más somos un país con una historia sindical muy baja, con una industria también muy poco industrializado, ¿no? Que de pronto pasó a la gran informalidad. No sé si me da tiempo para pasar este videito que quería compartir. O sea, no existe Estado, no existe regulación, existen generaciones de mujeres empobrecidas que salen embarazadas, que tienen que reinventarse en medio de la pandemia porque nadie las va a ayudar. Entonces, este video que salió hace un par de días ha sido profundamente criticado, y eso es algo que nos tranquiliza, por organizaciones de mujeres populares, por sindicatos, ¿no? Porque de verdad es como que esta clase política siguiera en los 90, ¿no? Insistiendo en un Estado que no existe, desregulador, y que además feminiza tremendamente la pobreza y las economías populares, ¿no? Quería acabar con eso y bueno, podemos pasar luego a conversar. Perdón que estoy a casi 4.000 metros de altura, espero que se me haya entendido bien. Gracias. Clarísimo, Anaí, muchas gracias. Ahora en el orden de los comentaristas, para seguir ampliando y un poco discutiendo lo que nos presentaron los panelistas, venía Irama, la compañera del Centro Miranda de Venezuela, pero veo que no está conectada, así que si te parece, Álvaro, podemos invertir el orden y que pases vos hasta que la compañía logre reconectarse. Álvaro Gallardo, Listo. de la Universidad Nacional de Colombia. Listo, muchas gracias a todos por la invitación. ¿Me escuchan, cierto? No hay problema. Bueno, yo primero, igual que Alexander, voy a plantear como un principio de realidad, y es el siguiente. Una realidad muy colombiana, pero creo que es importante para el contexto de la situación. Estamos en un momento muy interesante de grandes manifestaciones sociales, de oposición a las medidas y políticas gubernamentales que no son de la pandemia, que venían de antes, tal vez un coletazo chileno, pero todo muestra una gran indignación social y política. Al mismo tiempo, una radicalización de la política de Estado con intentos de reforma constitucional peligrosos que tratan de eliminar la separación de poderes. Al mismo tiempo también una muerte sistemática de líderes sociales que van a ser importantes, les voy a hablar más adelante, y del peligro que tenemos en el desarrollo del proceso de paz. Todo eso junto con un tema muy complejo de la pandemia que llevó a un conjunto de diversas políticas que a mi modo de ver son bastante simplistas y que no resuelven los problemas. O sea, digamos que y que no están pensadas de pronto para resolver los problemas.
ese contexto, ¿por qué? Porque yo veo aquí en las dos exposiciones, dos miradas muy diferentes de lo que tenemos hoy en política pública en época de pandemia. Una mirada un poco más desde la acción, más desde la acción en Argentina, es decir, están pensando en un conjunto de políticas para transformar y mejorar las condiciones poblacionales, y otra mucho más cercana a la colombiana, que nos presentó Anaí, de una acentuación de un modelo individualista, post-crisis industrial. O sea, que no hay, pareciera que no hay solución, sino la acentuación de radicalización de políticas. Y en ese sentido me parece que hay tres elementos que yo quisiera resaltar de lo que se ha dicho. El primero es, hay que mirar estos problemas desde un todo, es decir, si uno mira algún problema de la economía popular, de los sectores populares, separado de la lógica de producción, distribución y consumo de la sociedad, puede terminar con medidas poco efectivas. Es curioso, por ejemplo, que en Colombia hoy en día todo el mundo defienda las políticas de ingreso solidario y que el debate, un poco en el mismo sentido, Anaí, es debatir un asunto técnico, ¿sí? ¿Cuántos son los pobres y cuántos no son? Y ahí se resuelve todo el problema. Entonces, claramente la oposición cree que el ingreso solidario debe ser más alto, debe abarcar a más población, y el gobierno pues plantea una cuestión más minimalista. Pero el asunto se vuelve meramente técnico. Y eso pasa porque no se entiende un poco, ese es el balance que hacemos en el grupo de investigación nuestro, que este tema de los sectores populares hay que mirarlo en un todo de lógicas de reproducción del sistema, ¿sí? Dentro de la economía popular existen diversos sectores que están en confrontación con el capital y que solamente desde una lógica amplia de reproducción podríamos entenderlo, ¿sí? Y que habría que hacer un mayor esfuerzo por entender esas lógicas de reproducción para poder ver cómo se interrelacionan esos diferentes actores en el proceso. Ese es el primer elemento que quería plantear. Es decir, los movimientos sociales, si no logran construir una perspectiva del todo, y creo que el todo lo define la reproducción, que incluye a la producción, pues están condenados a discusiones meramente técnicas. Y eso, pues, digamos, es un poco peligroso. El segundo elemento que me interesa es el tema de la heterogeneidad de los sectores populares en esta discusión, en esta problemática actual. Hay muchos problemas que viven nuestras sociedades, pero yo creo que hay un mal diagnóstico. Es decir, ¿dónde estaría la discusión de fondo? En esa heterogeneidad de actores. Anaí decía algo muy claro, decía, mire, como el asunto se vuelve técnico, pues entonces las personas empiezan a mirar cómo entran en esta lógica del ingreso solidario a pelear pedazos de ese ingreso solidario. Pero el problema de fondo es que hay otras resignificaciones y otras luchas tal vez más importantes que simplemente pelear por un ingreso solidario, que es necesario y que mucha gente ve como necesaria, pero creo que la discusión es a pensar dónde están los focos de acción política fundamentales en esta heterogeneidad de las economías populares. En el caso colombiano, es muy importante la lucha por... Pero yo creo que ese tema de la tierra es muy importante en América Latina, más cuando la tierra se convierte en el activo fundamental de las sociedades hoy, ¿no? Después de la crisis de 2008, la tierra, el mercado de tierras y los procesos de financiarización de la tierra son fundamentales. Y tal vez ese debería ser uno de los focos más importantes de las luchas sociales hoy y de las luchas populares. Fíjense que si pensamos en ese tema y pensamos en la sostenibilidad alimentaria, en la seguridad alimentaria, en la estabilidad alimentaria, que no lo hemos discutido acá, creo que ese es un elemento fundamental para el desarrollo de políticas públicas sostenibles
en un escenario popular. Porque ahí no solamente se reivindica el tema alimentario, que es fundamental y que hoy tienen crisis a muchos productores, pequeños productores, sino también la noción de tierra, la noción de territorio, que se habló en la introducción, y sobre todo el hecho de que la lógica, digamos, actual, basada en los derechos de propiedad, Anaí nombraba a Hernando de Soto, que es uno de los grandes baluartes de esa posición, pues ha llevado a pensar que la mejor forma para desarrollar ese mercado de tierras es generar registros de derechos de propiedad. Y es donde la tierra puede llegar a ser comunal, como la nuestra, en que mucha de la tierra es indígena y es de población afrodescendiente, pues ahí también se entiende otro de los grandes focos de la discusión. Hablaba Roy de las múltiples formas del capital y habló un poquito de eso, pero creo que no generó esa discusión importante que debemos hacer sobre el tema de los derechos de propiedad, o no lo entendí muy bien, pero me parece que ese es un factor también muy importante para poder discutir los temas futuros de las luchas populares en nuestra sociedad. Yo creo que esos tres son los elementos que problematizo, es decir, repito, la lógica de pensar esto en términos de reproducción, pensar en la heterofragmentación del modelo, peleando a favor del capital, y tres, el tema de la tierra y de los derechos de propiedad en la misma, que son fundamentales para pensar el desarrollo popular futuro. Eso sería, digamos, en términos generales, lo que yo tendría que comentar. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy claro. Irama, ¿estás ahí? Si podés prender la cámara y hacer tu comentario. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Irama de... Muy bien. Sí, bueno, mi comentario realmente tiene que ver con, o sea, me toca muy de cerca la experiencia que se vive en Venezuela, además con este tema de la economía popular, que se ha extendido, bueno, un poco esto relacionado también con la informalidad, que se ha extendido de manera impresionante, porque como ustedes saben, ahora, bueno, Venezuela estamos viviendo esta situación de asedio, por decirlo así, con las medidas unilaterales que está profundizando más este problema de la economía popular, que hay sectores populares, sino que forma de decir con eso, hay una serie, digamos, de estrategias de sobrevivencia que no solamente los sectores populares, sino también los sectores medios precarizados vienen acudiendo a ellas para aumentar un ingreso que está bastante precarizado. Es decir, o sea, nosotros ahorita podemos decir que muchos profesionales, por ejemplo, profesores universitarios, tienen apenas o alcanzan apenas $2 mensuales, ¿no? Hay unas políticas de Estado, unas políticas de gobierno que tratan de paliar esta situación de precariedad que se vive en general. Por ejemplo, la bolsa de comida que se entrega mayoritariamente, y el registro, hay un registro efectivamente de la mayor cantidad de población que está registrada allí, que es a través del carnet de la patria, donde también se proveen una serie de bonos compensatorios ante la situación que se produce por la escasez del salario, bueno, la situación en general de dificultad para acceder a la satisfacer necesidades como alimentación, etc. Entonces, digamos que estas políticas públicas que se están planteando para el tema de la economía popular, en el caso venezolano, bueno, implica todo un desafío, porque, bueno, digamos,
generar una respuesta Irama, se te pierde un poco la voz. ¿Querés probar a apagar la cámara? Necesidades de la mayoría de la población que está pasando por situaciones de Irama, no te estamos y precariedad. Y lo digo porque, bueno, se puede decir que muchos sectores están recurriendo a distintas opciones laborales. Es decir, que tienen a veces un trabajo formal que la seguridad social o el salario no alcanza. Irama, ¿nos escuchás? Bueno, me parece que se cayó la conexión. Irama, ¿estás ahí o apagaste la cámara? Te estábamos sugiriendo apagar la cámara a ver si se te escuchaba mejor. Qué pena, ya los últimos 2 minutos casi no se escuchaba. Bueno. No sé si nos conviene pasar a la tercera comentarista, Lucy. Lucy, ¿nos estás escuchando? Lucy Caballero, de la Universidad de Buenos Aires. ¿Nos escuchás bien ahí? Sí. Me parece que convendría que sigas vos hasta Dale. que retome Irama la conexión. Bárbaro. Bueno, muy breve. Primero, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que mucha gente grosa. Así que, bueno, me siento un poco, digamos, sobre las intervenciones, me surgen problemas y preguntas que las pienso más que nada desde la militancia y desde formar parte del movimiento feminista y más generalmente de los movimientos populares. Coincido con lo que decía Álvaro, y a raíz de la presentación de Alex y de Anaí, me pregunto si a raíz de lo que contaban y de lo que constatamos con la aparición de toda esta nueva precariedad que se hace evidente para la clase política a partir de las solicitudes de cobro de estos ingresos de emergencia, si la aparición de toda esta precariedad no presenta una pregunta política por cómo organizarla, que tal vez excede un poco las dinámicas que ya conocemos y que contaba Alex sobre los procesos de organización de la economía popular. Si ahí no está apareciendo otro tipo de sujete o de sujeto que de alguna manera que no se agota tal vez en la capacidad de registrarlo, digamos, si no hay que darse otra estrategia política sobre esta nueva precariedad que se expresa. Y ahí también me aparece la pregunta de, por ejemplo, ¿qué hizo el Estado en relación a esta cantidad de población que se expresó en el pedido del ingreso de emergencia?
Y me parece que el Estado apareció de alguna manera con la bancarización, como decía Alex, me refiero sobre todo a la población que cobró el ingreso de emergencia, aparece bancarizando para vehiculizar el cobro de este subsidio, y eso hace también aparecer la pregunta de qué va a pasar, ¿no?, con esa población que se bancarizó, pero que a la vez no tiene asegurado el ingreso, ¿no? Porque se está discutiendo eso en Argentina actualmente, el presupuesto que se votó no especifica que se va a continuar con esa transferencia de ingreso, entonces me aparece esa pregunta, ¿no? ¿Qué significa que esa población haya entrado en un circuito, en una bancarización, en un circuito financiero, y van a estar adentro de un circuito financiero? Y también me aparece la pregunta en relación a esa capacidad estatal en la situación de emergencia, de cómo aparece con esta bancarización y con estos subsidios de emergencia, pero a la vez incluye, ¿no?, en un circuito financiero que todavía no es capaz de controlar, ¿no? En Argentina, por lo menos, vemos cómo mucho del dinero de ese subsidio de emergencia se fue o a empresas de telecomunicación, porque en los barrios populares un gran problema a partir de la conectividad, donde cuando la conexión digital se transformó en la mediación para acceder a la educación pública, pasó que gran parte de ese IFE se fue a pagar, por ejemplo, conexión digital, o se fue para pagar alquileres, o se fue para supermercados, y también todo ese dinero, esa masa de dinero, de alguna manera también hoy se está discutiendo en Argentina que de alguna forma aumentó la capacidad de chantaje de las corporaciones sobre, por ejemplo, la moneda. Entonces ahí me aparece esta paradoja sobre la intervención o cómo se mostró el Estado interviniendo en este momento de emergencia, de qué pasó con ese subsidio de emergencia. La segunda pregunta, que es un poco dirigida o comentario de la intervención de Alex, pero que también nos aparece como pregunta al interior de la organización del movimiento feminista, en un sentido transversal, las que estamos en instituciones del Estado, las que no están en instituciones del Estado, es un poco la pregunta por la relación entre los procesos de valorización y el conflicto, ¿no? Hay compañeras, por ejemplo, que están en este momento redactando una ley de un sistema integral de cuidados, y es algo absolutamente inédito y valioso, o todo lo otro que contaba Alex que se está haciendo en ese sentido, pero a la vez nos aparece esta pregunta de cómo, de qué manera, cuál es la mejor manera de tensionar o de poner en acción estos procesos de valorización sobre estos trabajos históricamente desvalorizados, no reconocidos, y la conflictividad social, ¿no? Cuando somos, de alguna manera, cuando tenemos, o como nos formamos muchas de nosotras partes de instituciones estatales. Entonces, eso me aparece también como pregunta política. Y también pensando en esta idea que decía Alex de la mediación, creo que es un poco el punto de entrada que él hacía para pensar la diferencia entre salario, renta o ingreso, también me aparece la pregunta si no hay una crítica a la mediación de las organizaciones sociales que no es necesariamente liberal. Por ejemplo, la crítica feminista, ¿no? Para pensar como muchas veces políticas de reconocimiento de trabajos no se traducen en, por ejemplo, capacidad de decisión política de esas compañeras en las organizaciones. Entonces, me aparece esa pregunta también de cómo pensar también una crítica a esa mediación, que no necesariamente es una crítica liberal. Y sobre lo último que decía Álvaro, sobre la necesidad de pensar en el eje de la reproducción, y ahí entramos por ejemplo, en lo que vemos en Argentina hoy como conflicto por la tierra. Eso también me aparece en relación si lo que, por ejemplo, nos está manifestando en las tomas en la provincia de Buenos Aires no es también una conflictividad de nuevo tipo que por lo menos pone en pregunta de cómo vamos a hacer desde los movimientos populares para abordar o para relacionarnos con este fenómeno que está apareciendo ahora mismo, ¿no? Eso, la dejo acá. Gracias. Gracias, Lucy. Acá escribió Irama que, bueno, que su internet está muy inestable. Voy a leer lo que
termina un poco para redondear su comentario. Se quería comentar que efectivamente el Estado tiene que potenciar las experiencias resilientes de las comunidades desde el diálogo de saberes. Como nos plantea Roy, es urgente presionar porque se den esas políticas públicas ante un panorama de alta fragilidad. Creo también, como plantea Anaí, que desde la mirada de género debemos atender la perspectiva del cuidado con políticas que permitan apoyar a las mujeres que ven recargada su jornada laboral, que ahora en pandemia se ve más en aumento con la exigencia de enseñanza en casa de los hijos. Si les parece, damos una vueltita más a nuestros panelistas, a Alex y a Anaí, respondiendo, no en sentido literal, pero frente a los comentarios que han recibido, y después hacemos una pequeña lectura o resumen de las preguntas recibidas por el Zoom y por Facebook. Si querés, Alex, empezar. Dale, perfecto. Primero, un pre-comentario de decirle a Lucy que también es una grosa. Antes no, porque al principio. Con lo cual, gracias por los comentarios. Y vamos a abrir un par de debates. Me parece que hay algo de lo que se pone en juego ahora, que es una crisis, diría, del modo neoliberal y del modo neodesarrollista de resolver las crisis. ¿En qué sentido? Es que no funciona ni la salida empresarial que propone el neodesarrollismo, y que nos contaba Anaí, digamos, que sigue impregnando los imaginarios peruanos, y por lo que decía Álvaro, también colombianos, pero también tampoco funciona ni el imaginario de la integración al mundo laboral productivo, pero tampoco, eso ya es una crítica vieja, diría, pero hay algo más que entró en crisis, me parece, en relación al ciclo previo del kirchnerismo en Argentina, por lo menos, es la idea de la integración por el consumo. Es decir, me parece que entra en crisis la idea del sujeto político consumidor como sujeto de articulación del todo en las sociedades contemporáneas. Cosa que era una especie de fantasma, ¿no?, que recorrió el kirchnerismo, por lo menos, y creo que también parte de la política en Brasil, y que creo que también es una de las cosas que ya hemos analizado, de que una de las causas de las crisis políticas y de las reversiones del signo de la votación en muchos de esos países, pero que hoy en día no parece ser una promesa. Entonces, ¿cuál es el problema? Me parece que tampoco que hay 20.000 opciones disponibles en los imaginarios sociales. Aparece un regreso a la idea del trabajo y la producción. El tema es que ese regreso a la idea del trabajo y la producción no puede ser un regreso nostálgico, porque la heterogenización radical del mundo del trabajo, más la articulación con los conflictos, digamos, feministas y los conflictos ambientales, que por ahí en Argentina no son tan fuertes, pero en otros lugares del continente sí lo son, me parece que no permite un regreso hacia atrás. Entonces hay como una especie de necesidad de repensar el sujeto político, y a su vez un límite de los imaginarios para pensarlo, ¿no? Entonces es un momento donde no es solamente pensar alternativas. Yo creo que ya se agotó el discurso de hay que pensar alternativas. Es o se crea algo nuevo, o vamos a un esquema de un desborde no comprensible. O sea, un desborde sin sentido, ¿no? Y que me parece, yo estoy cada vez más en ese diagnóstico de la hipótesis del desborde sin sentido. O sea, del desborde no canalizable, ¿no? Que ni siquiera es la guerra civil ni nada. O sea, son violencias sin sentido, ¿no? Para, yo sé, los amantes del cine diría la guasonización de la sociedad, ¿no? Una cosa así. El guasón como principio de explicación. Entonces ahí sí me parece que hay algo que estamos viviendo en este momento en Argentina, que es perdura esa ambigüedad. Es decir, es muy difícil hacer un balance, por otra parte es muy difícil hacer un balance sobre las gestiones políticas de la pandemia durante la pandemia,
todo se compara, en una especie de comparación a ver quién tiene más muerto, menos muerto, más caso, menos caso, etcétera, que me parece un horror, por otra parte, en términos políticos e intelectuales. O sea, veremos al final de la pandemia los balances, llevará un tiempo, como todo proceso de crisis, pero sí vemos la coexistencia de varias cuestiones que son contradictorias. Entonces, efectivamente, como decía Lucy, hay algo de la manera en la cual se redistribuyeron algunos recursos, que fue lo que se pudo redistribuir en un contexto de restricción fiscal. Porque como decían ahí, todos los países latinoamericanos gastaron mucho más que la Argentina en la pandemia, entre otras cosas porque la Argentina arranca con una restricción fiscal en un proceso de negociación con acreedores privados y con el FMI, que es una estrategia, que la estrategia ha sido negociar con restricción. O sea que hubo un límite ahí, y el IFE en ese sentido ha permitido el IFE más el ATP, que es la ayuda, digamos, los salarios del sector de los trabajadores en relación de dependencia. Todo eso ha movilizado una serie de recursos y claramente va a ser transitorio. En Argentina sigue habiendo una discusión sobre si sigue el IFE o no sigue el IFE. Yo creo que los discursos políticos han sido muy claros. No sigue el IFE. No sigue el IFE como tal. No va a haber ingreso universal. Digamos, ahí donde yo creo que no. Después podemos discutir sobre, digamos, los deseos políticos de unos y de otros, pero me parece que no hay ninguna señal que vaya en ese sentido. Sí hay una señal de que eso termina y que se va a ver, digamos, cómo se reactiva o no se reactiva la economía y cómo de esos 9 millones que beneficiaron el IFE vuelven a producir o no vuelven a producir. O sea, hay algo de un punto de interrogación muy grande sobre eso. Sí vemos que también coexiste la pulsión de la contención, vuelve la idea de la contención, y que a su vez coexiste, sí, me parece, porque eso no hay, con un discurso de hay que transformar, no solamente contener, ¿no? Y me parece que, por eso te digo, toda esa ambigüedad y coexistencia de discurso y de horizonte. Y en ese sentido, en relación a tanto lo que planteaba Álvaro como lo que planteaba Lucy, me parece que efectivamente, para que haya un discurso transformador, y que vuelvo a insistir sobre la necesidad de ese discurso transformador, no es solamente planteo alternativo, implica efectivamente un principio de recomposición del todo social. Y ese principio de recomposición del todo social no parece estar dado en este momento. ¿Por qué? Porque gran parte de las dialécticas que se articularon durante la pandemia han sido dialécticas improductivas en ese sentido. Son dialécticas bloqueantes, ¿no? Donde hemos discutido cosas un poco sin sentido para la agenda argentina. Por ejemplo, vuelvo a la cuestión de la propiedad privada. La realidad se puso en el centro de la escena la cuestión de la propiedad privada cuando en Argentina hay 500.000 hectáreas, o más de 500.000 hectáreas de tierras fiscales que están dispuestas a una redistribución. O sea, hay una capacidad de redistribución de tierras fiscales en este país que no implica ni siquiera tocar la propiedad privada. O sea, se puede hacer una reforma agraria sin tocar la propiedad privada de los grandes grupos. Después me dirán, ojalá pudiéramos tocar la propiedad de los grandes grupos. Eso es otra discusión que tiene que ver con relaciones de fuerza y estado de relaciones de fuerza. Pero sin establecer una relación de fuerza compleja con un sector de los terratenientes argentinos, se puede hacer redistribución. Entonces, eso se terminó discutiendo sobre propiedad privada cuando lo que plantea el gobierno no es expropiación de tierras, ni siquiera las organizaciones sociales plantean expropiación de tierras. Miren lo que ocurrió en Entre Ríos, digamos, fue una ocupación por parte del MTE de una tierra que le entregaba una supuesta heredera, digamos. Es un problema totalmente distinto a la manera que se planteó en los medios. No lo mismo, efectivamente, en el caso de Guernica, que es claramente un síntoma del déficit habitacional en Argentina, que es enorme, son 3,5 millones de viviendas faltantes, y una gestión, de mi punto de vista, y hablo en términos personales, una mala gestión política de ese conflicto. ¿Por qué? Porque hay margen en Argentina. O sea, ¿en qué sentido? En relación al problema de la propiedad. Hay un excedente de tierra
que es distribuible. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que desde el punto de vista de la agenda política, además de la propiedad, tenemos que poner en el centro el control y agrego, perdón, antes de ir a ese punto, se hizo en Argentina un registro nacional de barrios populares, ¿no? Un registro preciso donde, entre otras cosas, permitió, digamos, limitar los desalojos, un gran avance. Y hay un fondo de 8.000 millones de pesos que está ahí a disposición para unas políticas, organizaciones, digamos, que disputaron parte de la herencia de los Echeverri. Pero voy a un punto que me parece central desde el punto de vista de la crítica, que tiene que ver con el control de las tecnologías productivas. No solamente el problema de la producción, de la propiedad de la tierra, sino propiedad de la tierra y tecnologías de producción, y eso reenvía a la agenda de la agricultura familiar y la disputa en particular, que sé que en Colombia es un tema muy, muy sensible, de la propiedad intelectual de los granos. Entonces ahí hay algo de la disputa tecnológica que va más allá de la propiedad, y además en Argentina sabemos que los grandes pools sojeros no son propietarios, ¿no? Son arrendatarios. Entonces hay algo ahí también me parece de problematizar esa cuestión. De punto de vista de los planteos financieros que problematizó Lucy, claramente la pandemia no fue un buen contexto para resolver los problemas previos, o sea, agudizó todos los problemas previos. Problemas de, efectivamente, asimetría con el capital financiero y problemas de asimetría con las mediaciones comerciales, porque la tarjeta alimentar o todas las ayudas vinculadas a la alimentación, en vez de fortalecer el sujeto político del comedor o el merendero que era llevado adelante por compañeras en general que la bancaban en la situación previa, fue más bien a los grandes supermercados con todos los circuitos de fuga que eso implica. La verdad que hay algo de una disputa conceptual que está presente, de vuelta con ambigüedades, porque me consta que en el Estado tenés aquellos que no lo problematizan y aquellos que sí lo problematizan, y a su vez un límite muy fuerte, que es para poner también sobre la mesa, de la disputa por los medios de pago. O sea, en este momento estamos en Argentina, insertamos gran parte de la discusión financiera en la disputa de los medios de pago. ¿Por qué? Porque avanza todos los dispositivos de banca financiera, como Mercado Pago, que se articula con medio de pago. Entonces ahí nosotros en Argentina finalmente tenemos un circuito de captación financiera que se inscribe en una disputa por la unidad de cuenta que es objetiva en la tensión entre peso y dólar, una disputa por los medios de pago que tiene que ver con la multiplicación de billeteras electrónicas, que no son más que disputas de circuitos financieros de captación de los dispositivos de consumo, y ahí, digamos, la tarjeta fue el modo más conservador y a su vez que no hizo que toda esa población entrara en un circuito de mercado pago, que no estuvimos lejos de esto. Entonces, hay algo también para ver que es una disputa multifacética. De punto de vista de la cuestión de los cuidados y la discusión sobre el sistema integral de cuidados, discusión en la cual somos parte activa porque efectivamente hay todo un sector de la economía popular que tiene que ver con las trabajadoras del cuidado. Yo creo que todo proceso de valorización es un proceso de conflictualización. Es decir, justamente el planteo con los trabajos que no tienen una historia de valorización es cómo establecemos las referencias de la historia de la valorización. O sea, cómo establecemos los criterios de una disputa. Y eso hay un desplazamiento, ahí también digo en términos más teóricos. Yo creo que es un desplazamiento de la disputa redistributiva a la disputa distributiva. Es decir, que el Estado, cuando interviene en la valorización de un trabajo, no es solamente la distribución de un dinero fiscal, sino que es la fijación del valor de un trabajo. Y ahí hay un
de vuelta, una tensión entre lo distributivo y lo redistributivo, que también es una tensión entre lo productivo y lo reproductivo. Y es en ese diagrama de tensión que aparece una disputa permanente por la valorización. Pero eso es salarizar, de alguna manera, porque si salarizar es establecer un conflicto. Y un conflicto permanente que tiene su propia dinámica. El tema es enganchar. O sea, me parece que la hipótesis sobre la cual uno que hay que trabajar es la financiarización es un proceso de disimulación de un conflicto entre capital y trabajo, no su anulación. Y que gran parte del trabajo político consiste en rearticular el conflicto entre capital y trabajo disimulado. Por eso la figura de patrón oculto nos interesa, porque permite justamente dar cuenta de la continuidad de los procesos de expropiación y de explotación, a pesar de la disimulación de esos procesos, ¿no? Y entonces ahí reconstruir un conflicto y disputar el valor. Disputar el valor, ¿qué significa? Obviamente que abandonamos una discusión sustancialista del valor. Ahí estamos en un paradigma constructivista del valor, donde justamente generamos las condiciones políticas de la disputa de ese constructo, ¿no? Eso me parece clave. Y en cuanto a la crítica sobre la mediación, no terminé de entender, Lucy, que estaba planteando. Así que te pregunto para que lo precise para ver en qué términos. Por ahí estoy muy durgemiando yo ahora. Así que. Me parece que se instaló un poco la discusión sobre el salario, sobre el ingreso, sobre la renta, de un modo en el que cualquier idea que ponía en crítica la mediación que existe hoy de los movimientos populares, que es muy valiosa y que obviamente apoyamos, inmediatamente pasaba del lado a hacer una crítica liberal. Entonces yo me preguntaba si no existe un espacio para hacer una crítica de esa mediación, particularmente hablo desde el feminismo, que no necesariamente lleve a ser liberal, cuando muchas veces se evidencia, por ejemplo, que en el ámbito doméstico, por ejemplo, que haya un salario o una unidad productiva que muchas veces está liderada por un varón, no se traduce en mayor decisión política para esas mujeres. Entonces ahí hay una crítica de la mediación que debería ser pensada y que no necesariamente es un lugar de enunciación liberal. A eso me refiero. Ok, perfecto. Sí, ahí inclusive te diría, la idea de Estado social, con guión, ¿no? de lo social en el Estado, no es solamente las organizaciones sociales en el Estado. Es un modelo global de articulación con las múltiples mediaciones que hay en la sociedad. Porque ahí sí el problema es si efectivamente la lógica de la mediación es el uno del Estado que se encuentra con el uno de la mediación. Eso no funciona, digamos, es una paraestatalidad. O sea, es un Estado unitario con una paraestatalidad unitaria. Me parece que la clave de gran parte de la construcción política es esa idea de la multiplicación de los pliegues en el Estado que permite la articulación con múltiples mediaciones sociales que a su vez son portadoras de disputas de valorización que después se articulan de manera contradictoria dentro del Estado, porque no es una cuestión de puesta en coherencia, sino de articulación de la contradicción, ¿sí? Entonces, ahí sí me parece que eso resuelve, me parece, gran parte de lo que estás planteando. Es decir, las disputas de valorización, de jerarquías de poder, o sea, toda disputa de valorización es una disputa de la jerarquía, de las personas y de sus cosas. Con lo cual, efectivamente, yo creo que esa es la etapa que deberíamos poder abrir. ¿Sí? Una etapa de ¿qué? De un Estado, en Argentina, lo digo para los compañeros del resto de América Latina, porque es una discusión muy local, ¿no? El gobierno se definió como un gobierno de científicos. Ahora, hay dos formas de ser científico. O el científico es el que ya sabe, o el científico es el que sabe que no sabe. Si el científico, como nosotros pensamos, debería ser el que sabe que no sabe, entonces tiene un principio de articulación de saberes con las organizaciones populares, con las organizaciones feministas, con las distintas escalas de la organización, por otra parte, porque eso
Y ahí implica, sí, una pregunta radical sobre la democratización y sobre la democracia social. Y hay un último punto que me parece fundamental. Una de las cosas que se ve en la pandemia también es cómo la representación política siempre está en crisis. Con la diferencia, si quieren, en que ahora, como no hay presentación política, como la calle está anulada, salvo para la derecha, que no respetó mucho los límites sanitarios, pero como la calle está anulada para nosotros, que terminamos siendo finalmente mucho más respetuosos de los criterios institucionales, no hay una forma de compensar la crisis de la representación por la presentación. Entonces ahora, digamos, los límites de la representación política aparecen todos en su desnudez. Y ahí yo creo que también es un punto importante para trabajar en una etapa de radicalización de la democracia. O sea, dar cuenta de cuán importante es para la democracia la presencia en la calle. O sea, la presentación. Y por ende, desplazar la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo democratizamos la presencia? Y eso lleva, entonces, cada organización a mirarse hacia adentro, hacia, digamos, su espacio más íntimo, que puede ser efectivamente el hogar y la domesticidad. Y ahí sí yo creo que hay algo de una cascada, digamos, de interrogantes sobre el problema de la presencia y de la representación que implican una radicalización democrática. De vuelta, necesaria. Yo quiero insistir mucho sobre eso. No es un momento, todo lo que estoy diciendo no es ni siquiera un discurso de lo que nos gustaría, digamos, en términos políticos o de horizonte utópico, sino de necesidad de producir un sentido para por lo menos, ¿no?, evitar un desborde sin sentido. Pues estamos a eso de un nihilismo violento. Gracias. Muchas gracias. Hay algunas preguntas que llegaban al chat para Alex, pero creo que están de alguna manera contenidas. Generó, creo, bastante inquietud la cuestión del Estado social, diferencia con el Estado de bienestar, articulación de Estado social y procesos de financiarización. Pero creo que lo abordaste. Le podemos pasar a Anaí la palabra. ¿Estás ahí, Anaí? Sí, aquí también hay comentarios o preguntas que tienen que ver un poco con lo que vos planteabas de esta feminización, digamos, de la pobreza como estrategia de focalización, de alguna manera, y una pregunta más existencial, digámoslo así, de cómo poner en práctica formas de cohesión social cuando un poco las políticas mismas tienden hacia la disolución y la angustia, que creo que es otra manera de llegar a la cuestión del nihilismo que planteaba recién Alex, y yo también me quedé como curiosa en relación a, bueno, experiencias como la de Chile y las de Perú son experiencias emblemáticas de constitucionalización del neoliberalismo, ¿no? Y en Chile lo que vimos es que hizo falta una revuelta social de masas para abrir, digamos, la caja negra constitucional. ¿Cómo te imaginas que en Perú puede haber una constitución de fuerza justamente para forzar un momento constituyente? Y bueno, y con esta intervención tuya cerramos porque estamos con muchas ganas de seguir conversando y charlando porque creo que salieron un montón de cosas y que expresan un poco la necesidad que tenemos de espacios de debate, pero bueno, acá tenemos horas de Zoom limitadas. Sí, bueno, empiezo, gracias, todos los comentarios han estado muy interesantes, de verdad, he aprendido un montón también, y también me quedo con otras interrogantes. Sobre lo primero que comentaba el compañero de Colombia, creo que hay temas claves que efectivamente conectan un poco el mundo popular en Perú con el de Colombia, además relacionado con todos estos procesos de violencia, de conflicto armado, ¿no? Y también de economías ilegales ilícitas, ¿no? Empezando por el narcotráfico, por la trata de personas, que terminan también siendo un bolsón de empleo, entre comillas, o un bolsón de repliegue, donde los sectores populares van a poder, digamos, obtener recursos, sobrevivir, sobre todo en situaciones de crisis, ¿no? Todavía no hemos hecho la cuenta de lo que está significando este momento de
de crisis actual de la pandemia, pero sí, pues ya se especula de que todo las economías ilícitas, especialmente en el Perú, la economía ilegal del narcotráfico, la tala ilegal de madera y la minería informal, han sido uno de los sitios donde más se ha replegado, sobre todo la población urbano popular de determinadas regiones, ¿no? Entonces creo que ese es otro punto importante a tener en cuenta en países que efectivamente reflejan una heterogeneidad estructural muy grande. Creo que desde Mariátegui, creo que fue uno de los primeros en plantearse este tema de la convivencia de distintas estructuras económicas en el país, ¿no? Tenías el esclavismo del caucho en el mismo momento que tenías el sistema de hacienda feudal, en el mismo momento que tenías grandes empresas transnacionales en la costa, ¿no? Y creo que esa heterogeneidad estructural en la economía nacional ha marcado también la configuración misma de los sujetos políticos y de la organización de la economía respecto a ellos, ¿no? Creo que eso es clave para poder entender cómo el Estado va llegando y va implementando determinadas políticas frente a cada uno de ellos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de todo el mundo agrario, que efectivamente en Colombia es la lucha por la tierra, el mercado de tierras ha sido tan significativo. En el caso peruano tuvo un punto de quiebre sustancial y histórico y fundacional con la reforma agraria del general Velasco en la década del 70, ¿no? Que fue una de las reformas más radicales en términos de abolir el sistema de hacienda y de, digamos, entregar la tierra a las comunidades campesinas, ojo, no indígenas, ¿no? Aquí en el Perú el tema campesino-indígena ha sido una constante de tensión también muy presente, mientras en Bolivia o Ecuador las comunidades reivindican este factor más étnico desde lo indígena originario. En el caso peruano, por muchos años, también con una izquierda muy ideológica, muy clasista, lo que se reivindicaba más bien era el tema campesino, ¿no? Y lo indígena estaba más bien asociado al arcaico, a lo premoderno que había que transformar, ¿no? Entonces, este proceso de reforma agraria, que creo que es justamente lo que no tiene Colombia, hace que el mundo agrario, campesino, rural, se resignifique, se reconfigure y vaya más bien insertándose a un mercado en la lógica que comentaba de pequeño agricultor, ¿no? De predio agrario, y en desmedro de una rica tradición de agricultura comunitaria, ¿no? Eso es en el caso de las comunidades campesinas. De hecho, la Constitución del 93 atenta directamente contra la propiedad comunal, ¿no? Las tierras comunales eran inembargables, imprescriptibles, ¿no? Y ahora con la nueva Constitución estas figuras se vulneran. Y claro, ahí luego en todo el proceso de colisión con la llegada de grandes capitales transnacionales para, sobre todo, la explotación petrolera en la Amazonía y minera en los Andes, hay una confrontación enorme que hasta hace unos años tuvo momentos de protesta muy fuertes, ¿no? Y que llevó justamente a volver a este debate sobre los derechos de propiedad que mencionaba, ¿no? ¿Qué hacer con la propiedad de las comunidades, que es un estorbo para el avance del capital, ¿no? Que nos está impidiendo el desarrollo del país, porque ellos van a tener más derechos que otros sobre extensiones tan grandes de tierra, sobre todo en el caso de las comunidades amazónicas, donde efectivamente la lógica de titulación y de manejo del territorio es mucho más amplio, ¿no? Entonces, efectivamente, surgen estas, ¿no? O toman renovado ímpetu estas ideas de titulación, ¿no? Esta idea de entregar títulos de propiedad para poder modernizar a las comunidades. Efectivamente, ahí el papel de Hernando de Soto nuevamente vuelve a ser protagónico y dividen la organización indígena, ¿no? Porque efectivamente hay una demanda de la organización indígena por tener algún resguardo jurídico en términos de titulación de las tierras, pero que es aprovechado por estos discursos que más bien están pugnando por titular para privatizar, ¿no? Para que puedan comprar y vender, para que dejen de haber todas estas figuras que impiden la privatización de las tierras, como el número de delegados comunales que pueden disponer de las tierras, en fin, ¿no? Hay todo este debate que está ahora muy vigente, ¿no? Cómo tratar la propiedad comunal, y como decía, que lleva a esta idea del mundo rural siempre como algo arcaizante, siempre como algo vinculado a un pasado nacional vergonzante, ¿no? Que debería mirar más hacia la costa, hacia el mar, hacia la ciudad,
etcétera, ¿no? Entonces creo que efectivamente este tema es clave en este periodo, y que nos hace ver pues, sí, la heterogeneidad del país y también la resignificación de los actores políticos en torno a estas demandas, ¿no? Como decía, todas las organizaciones indígenas que han estado en torno a la defensa de la propiedad comunal entran también en tensión con estas otras propuestas que buscan más bien la privatización, ¿no? Y claro, ahora en el contexto de la pandemia nuevamente se pone en el centro el tema de la agricultura familiar, de la agricultura comunitaria, de la agricultura ecológica, como salidas, porque efectivamente si a un sector no se le entregó créditos, recién el mes pasado se está entregando el FAE agrario, que es el Fondo de Compensación Agraria, fue el sector agrario, ¿no? Y eso se ve en el incremento de precios de alimentos en las ciudades, en fin, ¿no? Todo este mundo agrario y la lucha por la tierra, creo que no tanto en clave de propiedad de la tierra, que como decía, se hizo una reforma agraria muy radical, sino más bien en clave de cómo poder brindar que no tengan que estar siempre teniendo como opción la migración, la desruralización y el abandono del mundo comunitario, con todo lo que implica, ¿no? Desde la parte más cultural, étnica, etc. Esa parte un poco para comentarlo primero. Luego quería entrar a lo que mencionaba Irana, que me parece bastante interesante, pues todo este mundo de la feminización del cuidado, ¿no? Y también aquí en el caso peruano con una migración venezolana muy fuerte, ¿no? Hay casi 1 millón de venezolanos que ingresaron los últimos 2 años, además alentados por una política clara del gobierno de Kuczynski, un gobierno de derecha muy afín a los Estados Unidos, y que son básicamente una migración muy feminizada, ¿no? Que ha empezado a disputar estas tareas del cuidado, claro, con una sobreexplotación tremenda, ¿no? Y que no sabemos bien todavía, creo que esas son cosas que faltan registrar, cómo se está acomodando, cómo está conviviendo en el mundo de las economías populares, ¿no? Porque efectivamente este país es un país que el trabajo doméstico ha tendido a hacerlo parte del trabajo casi gratuito, digamos, ¿no? Hay una tradición de trabajo cuasi esclavo, cubierto con formas como ella es la que me ayuda, es la chica que no sé qué, ¿no? Que yo creo, y asociamos varios con una tradición colonial de tener empleadas en casa, y creo que eso se agudiza en la pandemia, y entra a ver todas estas figuras de trabajo doméstico, ¿no? Efectivamente, hay por un lado una sobrecarga laboral de todas las distintas ramas de trabajadoras que estamos haciendo trabajo en el hogar, pero creo que también hay esta feminización, sobreexplotación de la mujer, ¿no? Más feminizada, que tiene que ver, por un lado, como decía, con todo este mundo del cuidado, que se agudiza con la migración, ¿no? Y que además se subvalora, porque el costo de la mano de obra se hace más barato con la crisis, y por otro lado también las distintas trabajos esenciales que se dijeron, ¿no? Si algún sujeto estuvo activo esta temporada fueron las trabajadoras de limpieza pública, el CITOBUR, que además es una experiencia muy interesante porque son trabajadoras tercerizadas, ¿no? La Municipalidad de Lima las tercerizó durante toda la pandemia, las contrató mediante esta figura de servicios laborales, y cuando acabó lo más álgido de la pandemia las despidió, ¿no? Entonces, creo que la lucha que han dado ellas ha sido muy emblemática, y así como también las enfermeras, que también son otro sector feminizado y tercerizado, ¿no? Aquí casi el contrato directo del Estado al trabajador es mínimo, ¿no? Entonces, todas estas tercerizaciones de laborales, de trabajadoras esenciales, creo que ha sido uno de los que ha sobresalido en esta pandemia, y que nos llevan pues a replantear esta forma de contratación laboral. Creo que eso ha podido ponerse en cuestión, y creo que ha sido clave, como decía, esta lucha en las calles, porque ellas nunca dejaron de estar en las calles, ni dejando de limpiar o yendo a los hospitales, o también dando las protestas, ¿no? Eso creo que son de los actores que va a haber que seguir de cerca, porque sí creo que están abriendo brechas muy grandes en estos consensos instalados. Y la última parte que quería mencionar, que ya también tiene que ver con lo que mencionaba Alex y Vero, sí, es esta, me parece además muy, muy sugerente, ¿no? Cómo repensar el sujeto político y cómo repensarlo en sociedades como la peruana, la colombiana, la mexicana también, ¿no? Muy signadas, digamos, muy
impregnadas por estas lógicas de ilegalidad, también de violencia, ¿no? Hay aquí mundos muy violentos, ¿no? Donde convive también el repliegue del Estado, también ha significado el avance de determinados sectores del crimen organizado, ¿no? De mafias que cobran determinados cupos por tal cosa, en fin, quizá aquí todavía fin en la cantidad de armas que puede haber en México, en Colombia, pero también en un proceso peligroso de descomposición de todo este mundo urbano popular más afectado por la pandemia, ¿no? ¿Cómo repensar el sujeto político ahí, ¿no? Cómo repolitizar al sujeto, además, en el caso peruano, como decía, un sujeto despolitizado, replegado a lo individual, muy impregnado de estas lógicas emprendeduristas, ¿no? ¿Cómo poder avanzar en esa línea? ¿Dónde está el acumulado de las izquierdas todas estas décadas, ¿no? Que han pasado por lo menos desde los 90, ¿no? Yo creo que esas son preguntas claves para todos nosotros, cuyas respuestas están en construcción, y que nos llevan también a esta otra parte que mencionaba Vero, o sea, ¿qué posibilidad acá no hemos tenido un estallido? O sea, todavía no tenemos una impugnación en clave de revuelta social que de una vez por todas revele y ponga más en jaque al sistema, ¿no? Y yo creo que aquí hay algunas líneas como para ir cerrando, ¿no? Primero creo que sí, todo este neoliberalismo a la peruana con el tema de la informalidad tan presente fue muy funcional al modelo, ¿no? Pero creo que sí su crisis, la crisis actual que está viviendo, ha abierto fisuras al sistema muy grandes, ¿no? Y creo que son esos mismos sujetos populares que han estado en el medio de la pandemia los que pueden ir ensanchando esas fisuras, ¿no? Ahora, es un sujeto constituyente, que, como ocurrió en Chile, que puede tomar las calles y hacerlo, este cuestionamiento mucho más amplio. Yo diría que quizá en un mediano plazo, quizá en el corto plazo no tanto, ¿no? Creo que aquí el impacto de la pandemia ha sido muy fuerte, y de hecho las encuestas preguntaban cuál es la sensación que primen los peruanos, y la mayoría decía pena, depresión, ¿no? Todavía no estamos en el momento de la rabia, ¿no? O de la indignación, ¿no? O sea, la gran mayoría todavía ponía como principal sentimiento que le generaban estos 8 meses era ese, ¿no? La pena, era la tristeza, ¿no? Como además asociado, creo, todavía a este lugar de impotencia, ¿no? Pero que, como decía, va de la mano con la impugnación, con el cuestionamiento de, por ejemplo, el rol del Estado. O sea, mucha gente más ya en este momento le exige al Estado que haga algo, ¿no? Ahora, ¿qué hace el Estado? Ese es otro tema. Pero, por ejemplo, en el caso del empleo, o sea, hace unos meses se ha tenido que poner una política de apoyo al empleo formal, porque efectivamente es insostenible por todos lados continuar con este nivel de informalidad, ¿no? Claro, el Estado lo que hace es subsidiar a las empresas que contraten formalmente trabajadores. O sea, la trampa sigue siendo la misma. Siempre gana la empresa y no el trabajador, ¿no? Pero digamos que ya está en agenda este cuestionamiento, este punto que era intocable, ¿no? Lo mismo con el tema de todo lo que tiene que ver con las... o me voy mejor directo al tema constituyente. Entonces decía, por un lado, como el tema del empleo formal, el tema de la regulación de los privados, ¿no? Lo que se ha visto con el tema de las clínicas, de la educación, la desprotección tremenda, creo que también ha puesto en el centro la necesidad de un mínimo de regulación, ¿no? Porque claro, el argumento del gobierno durante todo este tiempo fue no podemos meternos, nuestra constitución dice que debe primar la inversión privada, que el Estado debe ser simplemente promotor de esa inversión para que llegue a todos, en fin, entonces creo que ese es otro eje clave que se ha puesto. Y aquí me lleva a la última parte, ¿no? Con estos ejes ya en discusión, con estas fisuras que se han abierto, con esta vuelta también a los lazos comunitarios, como decía, con esta valoración de lo público en clave comunitaria, no solo lo público en clave estatal, que creo que sí acá, en el caso peruano, tiene todavía que seguir reconstituyéndose. Sí creo que hay también la posibilidad de esta repolitización, que va a depender ya aquí, creo, de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, y también entra a jugar mucho, creo, estos sujetos, esta coyuntura electoral, ¿no? En el caso peruano, además, con una crisis muy profunda, tenemos 2 vacancias del presidente, el lunes va a haber otra vacancia, quizá nos quedamos sin presidente. Entonces es un escenario de mucha crisis política, ¿no? Y creo que justamente abre la crisis la posibilidad de poner en agenda ese cambio constituyente y esa necesidad
de hacer ese cambio, ¿no? Creo que la experiencia chilena aquí ha sido un balde de agua para las élites gobernantes, un balde de agua fría, ¿no? No se lo esperaron durante muchos años, nos dijeron que el modelo a seguir era el chileno, y pues sí, ahora el modelo a seguir es el chileno, y en términos de impugnación y de sacarse de encima esos candados constitucionales que puso el modelo, ¿no? O sea, no es solamente como acá quieren hacer ver los neoliberales, ya hemos tenido tantas constituciones, una más, una menos, da igual, ¿no? Sino es todo el aparato institucional, legal, por un lado, y por otro todo el consenso y pacto social que eso supuso al imponerse, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van algunas vías, ¿no? Por la vía de reconstrucción un poco más lenta y orgánica de todas estas subjetividades populares, de esta repolitización de los sujetos dispersos y heterogéneos, y también por este momento electoral que va a significar en Perú, creo que de alguna manera dirimir algún sentido de los cambios, ¿no? Y ahí sí me parece clave también mirar las experiencias progresistas que ha habido en la región, ¿no? Como para no caer en, queremos una Cristina, un Evo, etcétera, ¿no? Que también es la tentación de varios por acá, sino de poder ponerle un poco más de cabeza justo a eso, ¿no? A ese Estado que se quiere construir, a cómo se avanza en ese proceso constituyente, ¿no? Creo que esos son un poco de los desafíos que tenemos por aquí, y bueno, voy dejándolo ahí por ahora. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas, los comentaristas, creo que salió buenísimo, que quedaron un montón de puntas abiertas para seguir conversando. Este video va a quedar grabado en el Facebook de nuestro grupo de trabajo, que ahí vamos subiendo sistemáticamente los materiales y las conversaciones. Así que agradecemos a todos y también a quienes nos estuvieron escuchando. Y bueno, ya tendremos próximos encuentros. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. Gracias, nos vemos. Un gusto verlos. Seguimos. Chao. Hasta luego.